Seguimos en este segundo libro de Samuel y con él tratando de adentrarnos un poco en no tanto el entender, sino asimilar desde la fe y aceptar que Dios tiene una lógica, que Dios tiene unos propósitos, que Dios tiene un modo de actuar la salvación que casi que normalmente no coincide con los nuestros. Los nuestros están programados, calculados, bien hechos, con tiempos, eh, con la concordancia de pronto de situaciones, de circunstancias. Sin embargo, los tiempos de Dios son totalmente diferentes y es el modo como Dios va construyendo pues esta historia de salvación. Veamos un poco esta lectura del día de hoy y cómo esa semilla de la palabra, cómo esa palabra, cuando nosotros poco a poco pues vamos abriendo nuestro corazón, encontramos sentido a que los pensamientos nuestros son limitados, son cortos, son en realidad supremamente condicionados por nuestro parecer, por nuestra voluntad, por nuestro frágil entendimiento o acomodado entendimiento. Vamos entonces a meternos un poco en esta liturgia de la palabra de este día, ¿no? Ahora bien, David no se conforma con haber traído el arca de la alianza a Jerusalén, con dejar a Jerusalén como la capital religiosa de su reino, llevado de su espíritu, un espíritu, reconozcámoslo, religioso y que quiere de todo corazón cimentar la unidad político-religiosa entre las diversas tribus en torno a Jerusalén. David quería construir un templo y así se lo hizo saber al profeta Natán. Este le da hoy la respuesta. Es bien interesante la respuesta porque más allá de lo que decíamos esta semana, de la necesidad de los lugares para encontrarnos en la oración, para encontrar un espacio propicio desde donde podamos conectarnos interiormente con Dios, hoy le da una respuesta como para decirnos a nosotros cuál debe ser la actitud desde donde nos comunicamos con Dios. La respuesta es que no. La respuesta de Natán es tajante, es que no, que Dios no quiere que David le construya un templo. Esto lo va a hacer en su momento su hijo Salomón, pero Natán aprovecha para entonar un canto magnífico sobre cuáles son los planes de Dios para David y sobre el futuro del pueblo de Israel. O sea, es un canto en el que se valora no lo que David ha hecho para con Dios, sino lo que Dios ha hecho con David. O sea, la casa, edificio que el rey quería levantar es sustituida por la casa dinastía que Dios tiene programada para la casa de David. O sea, Dios tiene otros planes y los quiere actuar a su manera. Por si acaso había dudas sobre la legitimidad de David, estas palabras de Natán aseguran que ha sido la voluntad de Dios el que David esté en el trono después de Saúl. El Salmo 88, a su vez, recoge las promesas de Dios. Sellé una alianza con mi elegido David, mi siervo, le mantendré, y lo dice de una manera clara el Salmo, le mantendré eternamente mi favor, le daré una posteridad perpetua. Para nosotros, los cristianos, leer esta profecía del profeta Natán nos recuerda un poco esa línea mesiánica que luego se manifestará en plenitud.
el hijo y sucesor de David será Salomón, pero en la casa de David brotará más tarde quien será el auténtico Salvador del pueblo, el Mesías, a quien nosotros ya tenemos ese nombre, es Jesús. Por eso le llamará hijo de David. O sea, si Salomón construirá el templo material, esto lo va a hacer Salomón. Luego Cristo se nos manifestará a él como el verdadero templo del encuentro con Dios. Fíjense que esto es bien interesante. La figura del templo, el lugar que ocupa el templo dentro del dinamismo de la fe. ¿Cuál es el lugar que ocupa el templo? Sin desmeditarlo como lugar de encuentro. Ya no va a hablar de otro templo. El templo del encuentro con Dios será luego Jesús, que es el templo donde reside Dios, donde se nos manifiesta la palabra, donde se nos marca la dirección, donde se nos encamina hacia la verdad y la vida. Deberíamos escuchar con interés las palabras que Dios dirige a David. También en nuestro caso, esa iniciativa la tiene siempre Dios. Ya dijo Jesús a los suyos que no habían sido ellos los que lo elegían a Él, sino Él el que los elegía a ellos. Esto lo tenemos claro, como Dios va eligiendo en el camino. O sea, creemos que somos nosotros los que le hacemos favores a Dios, procurando en medio de las debilidades cumplir sus mandatos y ofreciéndole oraciones y levantándole templos. Pues no, es Dios quien nos ama primero, es Él el que nos está cerca. De ver un poco cómo Dios tiene un plan de salvación, cómo se realiza, de qué modo se ejecuta hoy ese plan de salvación en nuestra vida, exige de adentrarnos en esa palabra del Señor, de abrirnos dócilmente, que tanto cuesta, a decirle al Señor: aquí estoy, Señor, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, estoy de acuerdo. Esto de palabras para afuera es fácil, pero hacia adentro es complejo. Pero siempre decirlo, y decirlo con fe, nos encamina hacia lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, el Evangelio de Marcos. En este Evangelio ya comenzamos otra sección, es la del capítulo 4. Son 5 parábolas que describen algunas características del reino que Jesús quiere anunciar. Jesús propone 5 parábolas y estas parábolas van a ser muy importantes en el desarrollo de la propuesta de la buena noticia según el evangelista Marcos, ¿no? La primera es bien interesante, muy conocida por todos nosotros, escuchada yo no sé cuántas veces, es la del sembrador, que el mismo Jesús luego va a explicar a sus discípulos. Por lo tanto, él mismo es el mismo Jesús quien hace la homilía aplicándola a la situación de sus oyentes. Se podría mirar esta página desde el punto de vista, podría ser de los que ponen dificultades a la palabra, el pueblo superficial, los adversarios ciegos, demasiados preocupados por las cuestiones materiales, demasiados ofuscados, demasiado centrados en sí mismos para ver lo de los demás. Pero también se puede mirar desde un ángulo positivo. A pesar de todos los pesares, a pesar de todas las dificultades, de todas las trabas,
las que vienen desde dentro y las que vienen desde fuera de nosotros, la palabra de Dios logra siempre dar fruto y a veces un fruto abundante. Al final de los tiempos, también ahora y en nuestra historia personal, de pareja, de familia, esta palabra va dando unos frutos. Podemos aplicarnos la parábola en ambos sentidos. Ante todo, preguntémonos qué tanto por ciento de fruto produce en nosotros la gracia de Dios, esa que Él nos comunica, la semilla de su reino, o sea, sus sacramentos, en concreto, la palabra que escuchamos en la Eucaristía. Tiene un 30, tiene un 60, tiene un 100. ¿Qué es lo que impide que esa palabra de Dios produzca fruto en mi vida, en mi familia, en mi proyecto personal de vida, en mi ministerio, en mi servicio comunitario? A veces la culpa puede ser de fuera, las piedras, las espinas, los obstáculos, las trabas que nos vienen. A veces de nosotros mismos, porque la mala tierra a veces la tenemos dentro de nosotros, en nuestro corazón, y a veces pues nos duele, nos debilita, porque son nuestras debilidades las que muchas veces nos impiden dar ese 100% de los frutos. Pero eso me impide, como lo hemos dicho, que la palabra tenga unos frutos. Siempre ella tiene unos frutos. También haremos muy bien en darnos por enterados de otro gran mensaje de esta palabra. Jesús nos asegura que la semilla sí va a dar fruto. Ella siempre da fruto. O sea, que a pesar de que esta sociedad, de que esta familia, de que esta juventud, de que esta situación de nuestro país, de toda esta falta de vocaciones y de cosas que vemos, de todos los defectos que tenemos nosotros como iglesia, desde el primer bautizado hasta el último, a pesar de todo, cuando nos acercamos a la palabra, esa palabra tiene unos frutos que si nos disponemos en lo mínimo a dejar que ella fecunde nuestro corazón, seguramente vamos a obtener bastantes frutos. Vamos a pedirle al Señor que acompañe nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra libertad para saber acoger de una manera distinta su palabra. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.